En la clase anterior cité una regla hermenéutica imprescindible para explicar o interpretar, si fuera necesario, los textos de la Biblia. Ahora quiero citar, no una regla, pero sí un principio esencial que está fundamentado en las diversas reglas hermenéuticas que existen sobre el estudio del contexto. Este principio dice así: un texto sin su contexto es solo un pretexto. Este es el principio que aplicaremos para demostrar lo mal usadas que están las escrituras del capítulo 9 de Romanos en la Confesión de Fe de Westminster, una confesión calvinista. Ante todo, es necesario aclarar que el Nuevo Testamento en sus textos originales más antiguos, los manuscritos griegos, no está dividido en capítulos, versículos o temas. Todo está escrito de corrido. Inclusive, los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, los llamados unciales, escrito todo con letras mayúsculas, no tiene divisiones entre palabras. O sea, los copistas originales más antiguos no escribieron el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos ahora en lo que se refiere a las divisiones. Por eso es de suponer que así lo escribieron, sin divisiones, los autores originales: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo y los demás. Las divisiones de capítulos y versículos se introdujeron siglos después. La división en capítulos se hizo en el siglo XIII y la de versículos en el siglo XVI, 3 siglos después que el anterior y cuando ya existía la imprenta. Estas divisiones se inventaron con el fin de buscar y localizar fácil y rápidamente un determinado texto. Con ese solo fin son muy útiles y ya totalmente imprescindibles. Sin embargo, si nos salimos de ese único propósito, pueden llegar a ser muy nocivas y peligrosas estas divisiones cuando se intentan explicar temas teológicos o doctrinales. Para tener una clara percepción del texto bíblico, es menester concebirlo en la mente como un todo, sin divisiones espurias, solo con las divisiones de ideas que el mismo autor va desarrollando. Un solo versículo o unos pocos de ellos nunca deben ser usados para respaldar una concepción teológica o doctrinal sin antes atender al contexto donde ese o esos versículos se encuentran. En la ausencia de este cuidado es que yerra abundantemente la Confesión de Fe de Westminster. El contexto general de la epístola a los romanos es la justificación por la fe. El contexto particular de los capítulos 9 al 11 en el tema central de la justificación por la fe es la elección de Israel, pero también su fracaso, porque buscó la justicia por las obras de la ley y no por fe. Y segundo, la elección de los gentiles mediante la justicia que es por la fe. Si nos fijamos, los editores de la Reina Valera de 1960 y 1995 titulan el primer tema del capítulo 9 así: la elección de Israel. No podemos ignorar, y mucho menos excluir, el contexto general y el contexto particular en los usos respectivos que hagamos de los versículos dentro de esos capítulos. Sin embargo, ninguno de los 3 capítulos nos dice algo explícito o que pueda interpretarse lógicamente y con sentido común acerca de un supuesto decreto eterno de elección y otro decreto eterno de reprobación antes de la fundación del mundo. Eso procede de una teología
que quien la tenga en la mente va a creer que ciertos versículos tomados sin tener en cuenta el contexto parece que se refieren a algo así. Pero el análisis contextual de los mismos demuestra que no lo es. Por tal motivo, antes de comenzar con las citas de la Confesión de Fe de Westminster, vamos a leer todo el capítulo 9 de Romanos. Les recomiendo a ustedes que también lean, si es posible, los capítulos 10 y 11 después que terminemos de leer Romanos 9. Paran el video y los leen. Verán que todo está enlazado en el mismo tema particular: la elección y el fracaso de Israel y la elección de los gentiles. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, cuando Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama acerca de Israel: aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías:
Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. El uso de Romanos 9 en la confesión de fe de Westminster. Veamos ahora algunos de los usos que hace la confesión de fe de Westminster de unos pocos versículos de este capítulo, entre otros muchos que usa de otros libros, en relación con el punto número 2 que estamos tratando ahora, que sabemos es la elección incondicional. En el capítulo 3 de esta confesión calvinista es donde aparecen estas citas que tomo como ejemplos. Este capítulo se titula El decreto eterno de Dios. Sección primera. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Una confesión irracional que puede conducir al escepticismo. Antes de pasar al análisis de los versículos, es necesario aclarar que esta sección citada de la Confesión de Fe de Westminster no trata solamente de la elección incondicional, sino que se va mucho más allá para afirmar que todo cuanto sucede está predeterminado. O sea, que hasta el pajarillo que cae a tierra no es solo que Dios lo sabe y lo permite, esto lo afirmó Cristo, sino que Dios fue quien predeterminó desde antes, en la eternidad, que ese pajarillo cayera a tierra en ese preciso momento, en ese minuto y segundo exactos. De esta manera explica el pastor Charles Sproul esta sección de la Confesión de Fe de Westminster. Si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. Si existe tan solo una molécula rebelde en el universo, una molécula corriendo libre fuera del alcance de la soberanía de Dios, no podemos tener la más mínima confianza de que cualquier promesa que Dios haya hecho acerca del futuro llegue a cumplirse. En esta sesión de nuestro estudio de la predestinación quisiera enfocar nuestra atención en la soberanía de Dios. Una de las razones por las que creo que es importante empezar con esto en nuestro estudio de esta doctrina es porque es un área en la que casi todos los cristianos están de acuerdo. Concordamos en que Dios es soberano. La manera en que entendemos la soberanía de Dios puede diferir de un cristiano a otro, pero en sí todos nos adherimos a la confesión de que Dios es soberano. El tercer capítulo de la Confesión de Westminster empieza con estas palabras: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad,
ordenó libremente e inmutablemente, es decir, sin ninguna posibilidad de cambio, Dios ordenó libremente y de forma inmutable todo lo que acontece. Hagamos un alto aquí en el punto y coma. Dios desde la eternidad, según su propio y santo consejo, ordenó de forma libre e inalterable o predeterminó todo lo que iba a pasar. Hice un alto en esta parte en la clase del seminario y le dije a mis estudiantes: ¿cuántos de ustedes creen en esa declaración? Ahora, ustedes tienen que saber que se trataba de un seminario presbiteriano, por lo que esos estudiantes estaban bien anclados en la tradición agustiniana, y por eso obtuve como el 70% de los votos. Una gran mayoría lo creía. Luego dije: ok, ¿cuántos de ustedes no creen en esa declaración? Y más o menos 30 manos se levantaron, y les dije: está bien, ahora déjenme hacerles otra pregunta. Sin temor a recriminaciones, nadie los va a señalar, solo quisiéramos saber, tengan la libertad de presentar su posición. ¿Cuántos de ustedes se llamarían a sí mismos ateos? Y nadie levantó su mano. Y empecé a hacer uso de mis dotes de Sherlock Holmes. Solo hay una cosa que no entiendo, les dije. Miré a esos 30 que habían levantado sus manos y les dije: ¿les molestaría si les hago una pregunta personal? Les dije: no puedo entender por qué los que levantaron su mano diciendo que no creen en esta afirmación no levantaron su mano cuando pregunté si eran ateos. Y ellos me miraron con una mezcla de perplejidad y desconcierto, la misma clase de mirada que estoy viendo en sus ojos ahora, y les decía: ¿por qué si ustedes no creen esa declaración, está claro que en esencia al final son ateos? Y es posible que fue la frase más desconcertante que ellos jamás oyeron en sus vidas. Les dije: bueno, entendamos que esta declaración que acabo de leer, de que Dios ha preordenado todo lo que pasará, no es una declaración que es única al calvinismo o al presbiterianismo. No distingue a la tradición reformada de otras tradiciones, ni siquiera distingue a los cristianos de los judíos o de los musulmanes. Esta declaración distingue a los teístas de los ateístas. Ahora, ellos seguían desconcertados mientras continuaba con mi arenga y les dije: ¿no ven que si hubiera algo que pasa en este mundo fuera de la predeterminación de Dios, que si no hay un sentido por el cual Dios está ordenando todo lo que va a pasar, entonces en cualquier momento algo sucede fuera de la predeterminación de Dios y por lo tanto está pasando fuera de la soberanía de Dios? Porque entendemos que cuando hablamos acerca de Dios ordenando las cosas, hay diferentes maneras en las que Dios ordena que pasen. Esto no necesariamente significa que Dios se lanza al planeta y hace que algo pase a través de un involucramiento directo e inmediato de su parte. Pero la clave, yo creo, en esta declaración tiene que ver con la palabra ordenar. Todo lo que esta declaración expresa es que Dios es soberano sobre todo lo que pasa. Todo lo que pasa en este mundo no puede suceder separado de la soberanía divina. Algunas veces distinguimos entre lo que se conoce como la voluntad eficaz de Dios y su voluntad permisiva. De seguro has oído esas distinciones. Permítanme trabajarlas y definirlas en los términos más fáciles. Si algo pasa en este mundo, por el poder de los humanos, por el poder de la naturaleza, por el poder de las máquinas, Dios siempre tendrá el poder y la autoridad para evitar que al menos suceda. ¿No es cierto? Y si Él no evita que eso pase, entonces significa al menos lo siguiente, que Él ha escogido que eso suceda. Eso no significa que lo aplauda, no significa que esté a favor, como si Él lo diera el consentimiento divino, pero lo permite
no en el sentido, una vez más, de aprobarlo todo el tiempo, sino que Él permite que suceda, y al permitirlo, Él está tomando una decisión. Y la está tomando de forma soberana. Y Él conoce por adelantado lo que va a pasar, y si Él decreta que esto llegue a pasar, Él está reteniendo su soberanía sobre eso. Ahora, si las cosas pasan en este mundo fuera de la soberanía de Dios, entonces eso simplemente significa que Dios no es soberano. Y la razón por la que hice la pregunta del ateísmo es, por supuesto, que si Dios no es soberano, entonces Dios no es ¿qué? Dios, así de simple. Si Dios no es soberano, Dios no es Dios. Y si el Dios en el que tú crees no es un Dios soberano, entonces no crees realmente en Dios. Puedes tener una teoría de Dios, puedes tener un teísmo teórico, pero al final, para todo propósito práctico, no es diferente del ateísmo, porque estás creyendo en un Dios que no es soberano. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de un Dios que no es soberano? Piensen esto desde la perspectiva de aquellos que se profesan cristianos. Me gusta explicarlo de esta manera. Si hay una molécula en el universo corriendo fuera de control de la soberanía y el control de la soberanía de Dios, a lo que llamo una molécula suelta, entonces lo que esto implica en forma práctica para nosotros como cristianos es que no tenemos ninguna garantía de que alguna promesa futura que Dios ha hecho a su pueblo se llegue a cumplir. Hay una vieja rima infantil estadounidense que dice: a falta de un clavo el zapato se perdió, a falta de un zapato el caballo se perdió, a falta de un caballo el jinete se perdió, a falta de un jinete la batalla se perdió. Se perdió la guerra, una bacteria pulmonar se llevó a Simón Bolívar a los 47 años y la historia sudamericana ya no fue la misma. Algo minúsculo como eso puede cambiar el curso de la historia. Una bala en la cabeza de John Kennedy cambió el curso de la historia de Estados Unidos. Ahora, si tenemos una molécula suelta andando por allí, no tendremos la más mínima seguridad de que esa sola molécula no se convertiría en el grano de arena que dañe la maquinaria del plan eterno de Dios. Podría ser que lo que está desbocado haga que finalmente sea imposible el retorno de Cristo a este planeta. Podría ser lo que destruye cualquier esperanza para la consumación del reino de Dios y deja todas las promesas de Dios sin cumplirse. No existen moléculas sueltas en un universo donde Dios es soberano. Ahora, necesito continuar con lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. ¿Recuerdan que paramos en un punto y coma? Después de ese punto y coma, la Confesión rápidamente añade que aunque Dios ordena todo lo que va a pasar, sin embargo, lo hace de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de causas secundarias, sino que más bien las establece. El pastor Sproul, con una admirable lógica, explica la primera parte de la Confesión de Westminster que citamos. Sin embargo, la segunda parte no la explica siguiendo el mismo argumento lógico que usó en la primera parte, sino que se va por la tangente teológica calvinista, no lógica, de la predestinación. Por eso no es necesario continuar con el video. Con todo, y el argumento racional muy bien presentado por el pastor Sproul sobre la primera parte de la confesión, esta confesión de fe de Westminster en su conjunto, primera y segunda parte, no deja de ser una gran paradoja o incoherencia que desafía las neuronas de un ser pensante y racional, las cuales tienen que rechinar para explicarse lógicamente cómo fue posible que Dios lo ordenó, predeterminó todo
desde la eternidad, pero que al mismo tiempo no es el autor del pecado y sus criaturas son libres. ¿Cómo explicar entonces que Adán y Eva comieron del fruto prohibido porque el Dios de Calvino así lo había predeterminado desde la eternidad y al mismo tiempo comieron porque eran libres de hacerlo o no hacerlo? Dejó a la libre voluntad del hombre comer o no comer, pero al mismo tiempo había predeterminado desde la eternidad que el hombre comiera. Vaya contradicción que crea esta doctrina para una mente pensante. Aún más, si el Dios de Calvino había predeterminado en la eternidad que Adán y Eva comieran del fruto y en plena libertad de hacerlo o no, comieron porque el Dios de Calvino lo había predeterminado así y no podían hacerlo de otra manera. O sea, con todo y que tenían libertad, no podían abstenerse de comer. ¿Cómo fue que ellos comieron sin que el Dios de Calvino violentara su libertad? ¿Podían ellos decidir no comer y así abrir una grieta en la soberanía absoluta del Dios de Calvino? ¿De quién es la responsabilidad de la tragedia subsecuente? ¿Del Dios de Calvino o de Adán y Eva? Por esta paradoja en su doctrina es que los hipercalvinistas reconocen y por eso son más consecuentes con la lógica racionalista de su doctrina que el Dios de Calvino es el autor del pecado. Yo creo que eso nos sirve para pasar a este segundo tema, que es el hipercalvinismo. Cuando la gente, lamentablemente en América Latina, cuando la gente piensa en calvinismo, el que no conoce, piensa en hipercalvinismo. El hipercalvinismo enseña que es innecesario o pecaminoso inclusive evangelizar, porque Dios va a salvar a quien va a salvar y nosotros no tenemos parte. Dice que un elegido puede vivir la vida como bien le plazca, sin necesidad de arrepentimiento. Es lo que la gente usualmente le llama salvo siempre salvo. Dice que Dios es autor del mal y es autor del pecado inclusive, por lo menos esa es la conclusión lógica. Y dice que no hay ninguna responsabilidad de parte del hombre. Aunque los más ilustres calvinistas de hoy rechazan de manera tajante estas conclusiones lógicas del hipercalvinismo, la evidencia demuestra que el racionalismo calvinista a quien favorece es a los hipercalvinistas. Los demás naufragan en contradicciones. La doctrina calvinista es racionalista, pero al mismo tiempo traspasa la razón y formula un absurdo, porque los calvinistas de Westminster y los de ahora no quisieron y no quieren aceptar las implicaciones y consecuencias lógicas de su doctrina racional, como las aceptan y las defienden los hipercalvinistas. El origen del mal es un misterio que han tratado de explicar racionalmente filósofos y teólogos cristianos a través de todos los tiempos, y cuantos han tratado de hacerlo en esa dimensión racional, en no pocos casos han terminado en concepciones erradas y hasta en la negación de Dios, porque simple y llanamente la Biblia no revela el origen, o más bien el porqué del mal. Hay dos preguntas y dos afirmaciones que hace el ateo al cristiano. ¿Por qué, si Dios es omnisciente y bueno, existe el mal? ¿Dios creó al diablo o Satanás sorprendió a Dios? Si Dios es omnisciente, entonces no es bueno, porque permitió toda la tragedia del mal. Si Dios es bueno, entonces no es omnisciente, porque el mal lo sorprendió. Tales preguntas y dubitaciones no tienen respuestas en la Biblia. Son misterios no revelados para los cuales no hay respuestas. Oímos al pastor Charles Sproul decir que quien no crea en esta doctrina calvinista de la soberanía divina, la predeterminación de todo desde la eternidad, es un ateo. Pero me parece que esta doctrina fanática e irracional ha dañado más a las mentes de los cristianos
que los mismos ateístas por las incertidumbres que siembra y las lagunas que deja, puesto que tratan de explicar racionalmente lo que es inexplicable. Un cristiano que oye estas explicaciones racionalistas y lógicas del pastor Sproul, apasionadas, pero incoherentes con lo que dice la segunda parte de la confesión de fe que el pastor defiende en ese momento, y encuentra que no hayan cabida en su mente de manera satisfactoriamente reflexiva y creíble, fácilmente declina hacia el escepticismo, y de ahí al ateísmo, la negación de Dios, no hay más que un paso. Eso le ha ocurrido a muchos, como el teólogo de la liberación, el pastor presbiteriano del cual escribí al principio de estas clases. Bien lo advirtió Jesucristo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Los calvinistas ponen a un lado la fe cuando se agarran a conceptos racionales para explicarse por qué creen. La fe no se fundamenta en el racionalismo. La fe es creer, confiar sin ver ni poder comprobar, y mucho menos comprobar con argumentos racionalistas. El gran error de los calvinistas consiste en defender la soberanía de Dios, que es real y verdadera, tratando de explicar racionalmente el asunto con conceptos irracionales y equívocos, y por sobre todo ignorando que eso mismo que ellos tratan de explicar y defender, Dios no lo ha revelado en su palabra. Tan lejano en la historia cristiana como en el siglo II, el apologista Tertuliano expresó con una sencilla frase el gran misterio racional de creer por la fe. Dijo: creo porque es absurdo. Esta frase ha perdurado en los siglos y todavía hoy, en medio de la ciencia, la técnica y el avance portentoso de la humanidad, podemos comprender y aplicar la magnitud profunda de esta verdad. En la mente finita y racional del hombre, a Dios no puede dársele una explicación que satisfaga plenamente el intelecto, porque entonces Dios sería tan pequeño como el intelecto humano. Precisamente por ser un absurdo a la ínfima mente humana es que Él es grande. Por ser incognoscible es que es verdadero. Si yo pudiera explicar a Dios satisfactoriamente con mi pensamiento, entonces Dios sería tan pequeño como mi pensamiento. ¡Qué dislate! No caerían los calvinistas en doctrinas fanáticas, irrazonables y contradictorias como estas si aceptaran humildemente decir: no sabemos, Dios no ha revelado esto en su palabra, y someterse a la sola fe, que consiste, repito, en creer sin ver y sin poder comprobar con hechos y mucho menos con argumentos racionales. Mi opinión sobre estos misterios no revelados se basa en primer lugar en un texto bíblico claro y específico. Este texto a veces hay quien lo usa de manera recurrente para justificar la ignorancia, pero que contiene toda la verdad cuando se trata de asuntos como este del origen del mal. Está en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. También me fundamento en otro principio muy importante de la hermenéutica bíblica que dice: hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. De la soberanía de Dios podemos creer lo que dice o enseña la Biblia. Para tener seguridad solo se debe hablar donde habla la Biblia.
Dios es soberano porque la Biblia dice que es el Todopoderoso. Dios es soberano porque la Biblia enseña que es omnisciente. Porque la Biblia dice que es eterno. Porque enseña que es omnipresente, inmutable e infinito. La Biblia dice que Dios es el creador de todo este insondable universo. Hoy la ciencia lo divide en dos partes, el macrocosmos y el microcosmos. Ambos mundos son grandiosos y llenos de misterios inescrutables. Por eso Dios es soberano. La Biblia dice que Dios es verdadero, santo, justo y misericordioso. Y me faltaría aún mencionar muchas otras cosas que la Biblia dice o enseña sobre Dios, por las cuales se puede creer y confesar que Él es soberano. Pero eso de que todo lo que habría de pasar en este universo está predeterminado desde antes de la fundación del mundo, hasta el minuto y el segundo exactos en que un pajarillo va a caer a tierra, o la manera en que una molécula debe comportarse, porque de otra manera entonces ya Dios no es Dios, eso no lo enseña la Biblia y mucho menos lo dice. Eso es teología racionalista, no Biblia. Además de que nos lleva a la conclusión lógica sobre este mundo, de que es como una especie de robot moderno, el cual funciona teledirigido por una computadora y que mecánicamente tiene que funcionar y comportarse como la computadora lo tiene programado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el libre albedrío humano es una falacia. Segundo, la responsabilidad personal de nosotros como pecadores no existe. Tercero, como pecadores hacemos lo que está predeterminado que hagamos, pecar. Cuarto, el castigo del Dios de Calvino contra los pecadores no es justo, por cuanto ellos no tienen otra opción que pecar. Quinto, las horribles guerras desde que el hombre existe, con ríos de sangre, mujeres viudas y niños huérfanos, odio, destrucción y abusos por doquier, no son de la responsabilidad y culpa del hombre pecador, sino del Dios de Calvino, quien predeterminó desde la eternidad que esto así pasara. Así, todas las maldades que han existido, existen y existirán sobre esta tierra y fuera de ella, fueron predeterminadas por el Dios de Calvino y no puede suceder de otra manera. Cuando Juan Calvino mandó quemar vivo en una hoguera a Miguel Servet, fue porque así estaba predeterminado por el Dios de Calvino desde antes de la fundación del mundo. El devastador y triste escándalo en torno al afamado apologista cristiano Ravi Zacharias también estaba predeterminado por el Dios de Calvino desde antes de la fundación del mundo. ¿Fueron Juan Calvino y Ravi Zacharias responsables de sus actos o solo cumplieron lo que el Dios de Calvino había predeterminado para ellos desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién es el responsable de lo que ellos hicieron? Podemos creer y confesar con toda confianza lo que el mismo Señor ha revelado para nosotros en su palabra, pero debiéramos ser cautelosos y guardar silencio respetuoso sobre los misterios que Él no ha querido revelar. Debiéramos reconocer humildemente nuestras herméticas limitaciones de comprensión y la finitud restringida de nuestra mente ante la majestuosa infinidad de Dios. Pretender explicar lo inexplicable es una presunción de la soberbia y del orgullo petulante y creído del hombre que pecó en el Edén, precisamente por la pretensión de ser igual a Dios. ¿Cómo puedo explicar la soberanía de Dios
la existencia del mal y al mismo tiempo que Dios no puede ser el autor del pecado porque es santo y bondadoso? No lo puedo explicar, no lo sé. Sin embargo, el calvinismo se atreve a explicar la soberanía divina y declara en una confesión de fe que Dios predeterminó todo desde antes de la fundación del mundo, pero que no es el autor del pecado. Sin duda alguna, la Biblia enseña que Dios le concedió al hombre libre albedrío desde el mismo Edén. Ahora bien, ¿cómo puedo explicar si el libre albedrío humano limita o no la soberanía de Dios? No lo puedo explicar, no lo sé. Sin embargo, el calvinista se atreve a suscribir en una confesión de fe que Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que no violenta la voluntad de las criaturas. Me parece que si los teólogos y los eruditos, como Juan Calvino, se hubieran llenado de una buena dosis de humildad intelectual, los cristianos no tendríamos hoy tantos problemas y divisiones en religión y en teología. Después de haber advertido lo que desafortunadamente implica para la fe cristiana esta sección de la Confesión de Westminster, vayamos al objetivo de nuestro análisis aquí, que es comprobar cómo los versículos que usan de Romanos 9 en la confesión no tienen nada que ver con lo que están confesando y mucho menos con lo que implica eso que están confesando. Solamente echemos otra vez una ojeada a los dos versículos para hacer una pregunta. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y Romanos 9:18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué tienen que ver estos dos versículos con la idea racionalista teológica de que todo está predeterminado que pase, hasta el pajarillo que cae a tierra en un segundo exacto desde antes de la fundación del mundo? Paren el video, analicen los versículos detenidamente y piensen si tienen que ver algo. En los dos versículos citados, 15 y 18, explícitamente Pablo se refiere a Jacob, a Esaú y al faraón de Egipto, a quien el mismo Señor endureció más de una vez para que no dejara salir a Israel, con el fin de manifestar él su gloria y su poder con las plagas. Entonces el contexto no es un asunto sobre la predeterminación de todo, ni tampoco sobre la predestinación del género humano. El versículo 15 en el contexto de Éxodo 33. Aún si vamos al contexto de la frase en el Antiguo Testamento que aparece en el versículo 15 y que dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, que está en Éxodo 33, 19, vamos a encontrar que esto Dios se lo dijo a Moisés aludiendo al pueblo de Israel, no refiriéndose a toda la humanidad, y mucho menos a la predeterminación de todas las cosas. Dios estaba enojado con el pueblo por causa del becerro de oro, y había querido destruir a toda aquella gente y usar a Moisés como líder de otra gran nación. Pero por la intercesión de Moisés no lo hizo. Después Dios le dijo a Moisés que se llevara al pueblo rumbo a la tierra prometida, pero que él no iba con ellos, que enviaría a su ángel, y le dice la razón: porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Moisés tampoco está de acuerdo con eso y le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no lo saques de aquí. Dios le concede entonces a Moisés ir con ellos.
Al final de esa conversación entre Moisés y Dios, cuando él le muestra su gloria, es que el Señor le dice a Moisés estas palabras que Pablo cita en Romanos 9:15, donde le está advirtiendo a Moisés que de ese pueblo, no de toda la humanidad, que es duro de servir, él tendrá misericordia de quien él quiera tenerla. ¿Por qué decimos esto? Porque el contexto trata sobre el pueblo de Israel, no sobre la humanidad, y bien lo establece el principio hermenéutico. Un texto sin su contexto es solo un pretexto. De igual manera, en Romanos 9, tampoco Pablo escribe sobre toda la humanidad, sino sobre la elección de Israel y el caso particular de la elección de Jacob y el rechazo de Esaú. Y sobre esta elección de Jacob y el rechazo de Esaú, no sobre una supuesta elección de una parte de la humanidad y la reprobación de la otra, es que Pablo argumenta con estas palabras: no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección de Jacob, no de nadie más, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. El contexto de Romanos 9, 10 y 11 no es la soberanía de Dios ni la elección incondicional. Es la elección y el fracaso de Israel y como resultado su rechazo y la elección de los gentiles. En ese contexto se deben explicar y aplicar los versículos particulares. Está claro en la Biblia que Dios escoge anticipadamente a ciertas personas para ciertos fines, buenos o malos, sean Jacob, Esaú, el faraón, Nabucodonosor, Ciro el Grande, Jeremías o Judas Iscariote. Pero estas son elecciones individuales, particulares. Obviamente, Dios en ese orden particular y personal endurece a quien Él quiere endurecer y tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Pero, ¿por qué se han de aplicar técnicamente a todo el género humano palabras o acciones de Dios que en la Biblia solamente se refieren a ciertas personas o para ciertas personas en particular? Solamente por seguir una teología racionalista y hermética como el calvinismo, se le pasa por encima al principio básico de la hermenéutica. Un texto sin su contexto es solo un pretexto. Respaldar la doctrina calvinista de la soberanía de Dios o de la elección incondicional con estos escuetos versículos, ignorando totalmente su contexto, carece de lógica y de sentido común. No hay tiempo aquí para ver los demás textos que usan Efesios 1:11, Romanos 11:33 y Hebreos 6:17. Si los leemos y los analizamos, también nos vamos a dar cuenta que tampoco tienen que ver algo con lo que están confesando. Veamos otro de los incisos en la Confesión de Fe de Westminster. Sección tercera. Por el decreto de Dios, y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna, y otros preordenados para muerte eterna. Romanos 9, 22 y 23. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que había preparado de antemano para gloria.
Recordemos una vez más que en concordancia con el contexto, todo esto que escribe Pablo tiene que ver con la rebeldía y el fracaso de Israel, y que por lo tanto estos vasos de ira preparados para destrucción que Dios soportó con mucha paciencia no son otros que los hebreos en el monte Sinaí adorando un becerro, y a los cuales Dios destinó a la destrucción total en 40 años. Y después a generaciones y generaciones de israelitas que en toda su historia hasta el tiempo de Pablo y aún después estuvieron bajo la ira de Dios, igual que aquellos, por sus rebeldías y sus pecados, no porque fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para condenación. Esto es lo que escribe Pablo en este mismo contexto que estamos analizando, Romanos 11, 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Como vemos, los escogidos y los endurecidos en este contexto son personas del pueblo de Israel, nadie más. ¿Por qué habrá de aplicarse este escogimiento y endurecimiento a los ángeles y a toda la humanidad para dividirla en dos bandos? Porque esto es lo que dice la confesión que acabamos de leer. Sección tercera. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna, y otros preordenados para muerte eterna. En el momento histórico en el cual Pablo escribe esto, los israelitas escogidos, obviamente por Dios, fueron quienes aceptaron a Cristo, y los que fueron endurecidos, obviamente por Dios, son quienes lo rechazaron. Si leemos Levítico 26, 14 al 39, vamos a encontrar una resonancia perfecta con esta frase: vasos de ira preparados para destrucción. Y los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria, pues son Josué, Caleb, los profetas, los apóstoles y cuantos israelitas de todos los tiempos han hecho caso a la voz de Dios para ser humildes, obedientes y fieles. No que ellos fueron predestinados dentro de toda una humanidad para ser humildes, obedientes y fieles, puesto que el contexto, insistimos, es la elección de Israel y de nadie más. Así lo explica Pablo en este mismo contexto, escribe de esta manera en Romanos 11, 2 al 5. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Nuevamente, los escogidos son del pueblo de Israel, no de toda la humanidad, y mucho menos de entre los ángeles. Si tuviéramos tiempo para analizar los verbos griegos, de donde se traduce aquí la palabra preparados, veríamos que estas palabras griegas en ninguna manera significan predestinados, sino preparar con anticipación, de antemano, a ser apropiado completo,
se usa inclusive de remendar redes. Pablo incluye en este grupo de los preparados para gloria a los gentiles. Recordemos que el tema central de estos capítulos es la elección y el fracaso de Israel y la elección de los gentiles. Pablo escribe así en Romanos 9, 23 y 24. Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es imposible concebir la idea de que Pablo tuviera en su mente la doctrina de la predestinación, pero que la ocultara de tal manera como para no explicarla claramente, o no tuviera la capacidad de expresarla con detalles, y por lo cual ahora los calvinistas tienen que andar al trote detrás de textos sin contextos con el fin de buscar una explicación a esa doctrina. Sin embargo, nos parece que los hechos se dieron al revés. Fue Juan Calvino, el inventor de esta doctrina, que a Pablo ni por la mente le pasó. Y por eso sus discípulos, los de Calvino, cometen después tantos fraudes con la Escritura con el fin de poder justificar su doctrina calvinista usando textos que se le parecen, pero ignorando el contexto. No olvidemos el ejemplo cuando comenzamos estas clases. El segundo hombre, el cual busca demostrar que el agua de su cántaro es la misma que hay en la fuente, pero no comparando el agua de la fuente con la de su cántaro, sino al revés. Todo esto que Pablo escribió en Romanos 9 está únicamente en relación con Israel en esta tierra, con los judíos y con los gentiles en este mundo, sea que vivan en rebeldía y en oposición contra Dios o que acepten su llamado al arrepentimiento. En ninguna manera está en relación con una humanidad que todavía no existía y mucho menos tiene algo que ver con los ángeles. Un texto sin su contexto es solo un pretexto. Les dejo como tarea para una investigación bíblica otro de los incisos de la Confesión de Fe de Westminster. Deduzcan por ustedes mismos si los textos usados en esta sección tienen que ver algo con lo que están confesando. Sección cuarta. Estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Pero debe cumplirse la Escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Comprobarán una vez más lo que tanto hemos repetido. No es lo mismo usar la Biblia que estudiar la Biblia.